Este shock energético fue el detonante de un efecto dominó. El 26 de marzo vimos lo que muchos llamaron el jueves negro de este conflicto. Lograr un 4.98% positivo es sencillamente el resultado espectacular. Es literalmente la arteria principal de la energía global. Este es el momento que entiende que realmente qué es LASA Global. Y en LASA Global tenemos una regla de oro que es innegociable. Querida familia LASA Global, bienvenidos al informe mensual de marzo 2026. Si en este momento tuviera que elegir una sola palabra para poder descubrir lo que hemos vivido en los últimos 30 días sería vértigo. Marzo no ha sido un mes normal. No ha sido una simple corrección de mercado ni un ajuste técnico. Hemos sido testigos de cómo la historia se escribe frente a nuestros ojos, con titulares que parecían sacados de una película de ciencia ficción y que de la noche a la mañana se convirtieron en nuestra realidad diaria. Mientras grabo este informe, el mundo entero está conteniendo la respiración. Las noticias hablan de guerra, de crisis energética sin precedentes, de mercados colapsando y de fondos de inversión perdiendo miles y miles de millones de dólares en cuestión de segundos. El miedo se apodera de Wall Street y la incertidumbre es la única constante en los mercados globales. También hemos visto a grandes analistas veteranos, personas que llevan décadas en la industria financiera, llegar a quedarse sin palabras ante la velocidad y también ante la brutalidad de los movimientos del mercado. Hoy, sin embargo, aquí estamos. Hoy no vengo a hablarles desde el pánico, sino desde la más absoluta tranquilidad. Vengo a mostrarles por qué, precisamente en estos momentos como este, es cuando la verdadera ingeniería financiera demuestra su verdadero valor. Vengo a explicarles cómo, mientras el mundo financiero entraba en pánico y los índices caían a plomo, nuestra tecnología no solo protegía su capital, sino que logró extraer valor del caos. Este no es un informe más, es probablemente el informe más importante que hemos entregado en este año. Les pido que se queden hasta el final, porque lo que van a escuchar hoy no solo les dará tranquilidad sobre sus inversiones actuales, sino que también cambiará para siempre su forma de poder llegar a entender cómo operamos, por qué tomamos las decisiones que tomamos y por qué LASA Global está construida exactamente para momentos como este. Para poder llegar a entender la magnitud de nuestros resultados de este mes, primero debemos entender la magnitud de la tormenta que acabamos de atravesar. Marzo del 2026 quedará registrado en los libros de historia financiera como el mes en la geopolítica secuestro en los mercados globales. Todo comenzó a finales del mes de febrero, pero fue en marzo cuando las verdaderas consecuencias se desataron con toda su furia. El conflicto entre los Estados Unidos, Israel e Irán escaló de una manera que pocos analistas habían previsto. No estamos hablando de tensiones diplomáticas, estamos hablando de un conflicto armado abierto que sacudió los cimientos mismos de la economía global. El evento que sacudió las reglas del juego fue el cierre parcial del estrecho de Hormuz. Para quienes no estaban familiarizados con ese término, el estrecho de Hormuz es un canal marítimo estrecho entre Irán y Omán, por donde transita aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo. Es literalmente la arteria principal de la energía global. Cuando Irán amenazó y restringió el paso como respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, el shock energético fue inmediato y también muy brutal. Vimos cómo el barril de petróleo Brent superaba los $116, un nivel que no venía desde la invasión de Rusia a Ucrania en el año 2022. Y lo más preocupante de esto fue que los analistas de Reuters y Bloomberg advertían que de continuar el cierre total podríamos ver el barril acercándose a los $190, lo que realmente desataría una recesión global sin precedentes. En ese instante, las aerolíneas, las empresas de transporte, los fabricantes de plástico, la industria química, todo el ecosistema productivo global sintió este golpe. El precio de la gasolina en los Estados Unidos subió un 18% en apenas 3 semanas,
golpeando directamente el bolsillo de los consumidores y alimentando la espiral inflacionaria de la Reserva Federal, tanto que había luchado por llegar a controlar. Este shock energético fue el detonante de un efecto dominó totalmente devastador en los mercados financieros. El colapso de Wall Street, el S&P 500, el índice más importante del mundo, llegó a sufrir caídas severas, acumulando un retroceso del más de 7% en lo que va durante este año. Pero lo más alarmante fue la velocidad de la caída. El 26 de marzo vimos lo que muchos llamaron el jueves negro de este conflicto. El Dow Jones se desplomó casi 470 puntos en una sola sesión. El Nasdaq, el índice tecnológico por excelencia, cayó un 2.4% ese mismo día, entrando oficialmente en territorio de corrección al perder más de un 10% desde sus máximos históricos recientes. Las pantallas de los traders se tiñeron de un rojo profundo que no veíamos desde los peores días de la pandemia. Empresas con valoraciones millonarias perdieron cientos de miles de millones en capitalización de mercado en cuestión de horas. Si los mercados tradicionales sufrieron, el mercado de criptomonedas experimentó un verdadero baño de sangre. Bitcoin, que había tocado máximos históricos de $127,000 apenas en el octubre del año pasado, se desplomó hacia la barrera de los 60,000. En un día vimos cómo se liquidaban más de $14 billones en opciones de Bitcoin en Deribit, eliminando casi el 40% de todas las posiciones abiertas. El pánico fue total. Los inversores minoristas que habían entrado en la cima del mercado vendiendo en pánico asumieron pérdidas totalmente devastadoras. El Ethereum y las altcoins sufrieron caídas aún más pronunciadas, demostrando una vez más que en tiempos de guerra la liquidez huye de los activos de mayor riesgo a una velocidad vertiginosa. El índice VIX, conocido como el índice del miedo de Wall Street, se disparó por encima de los 30 puntos, niveles que indican un pánico extremo entre los inversores institucionales. Vimos a grandes fondos de inversión perder fortunas, a inversores minoristas liquidando sus portafolios asumiendo pérdidas masivas y a un 65% de los consumidores preparándose para una recesión inminente. Los bonos del tesoro a 10 años vieron rendimientos erráticos mientras los inversores buscaban desesperadamente un refugio. El oro, el refugio histórico por excelencia, experimentó una demanda sin precedentes, llegando a romper barreras históricas mientras el dólar también sufría presiones inflacionarias derivadas del shock energético. El mercado pasó de un estado de risk-on a un estado de risk-off de la manera más violenta posible. La volatilidad no era diaria, era horaria. Las noticias de bombardeos, de emisiones de bombardeos B-52, de amenazas de la Casa Blanca movían los mercados un 2% hacia arriba o hacia abajo en cuestión de minutos. En medio de este caos absoluto, donde los gigantes de Wall Street estaban sangrando y los portafolios tradicionales veían esfumarse las ganancias de meses enteros, la Zagloba tenía que demostrar de qué estaba hecha. La volatilidad extrema es el terror de los inversores tradicionales, pero para nuestra tecnología es simplemente el entorno por el cual fue diseñada. Llegó la hora de hablar de números y quiero que escuchen estos resultados teniendo en mente todo el escenario apocalíptico que acabo de describirles en el capítulo anterior. Mientras el mundo financiero ardía, mientras el Nasdaq entraba en corrección y el S&P 500 borraba miles de millones de valorización, este fue el desempeño de nuestra tecnología. Familia, quiero que nos detengamos un momento para poder llegar a dimensionar lo que significa este 4.98% neto. En un mes normal, un 4.98% es un resultado totalmente excelente, pero en un mes donde estalló una guerra regional, donde el petróleo se disparó, donde los índices cayeron a plomo y donde el pánico dominó cada sesión de trading, lograr un 4.98% positivo es sencillamente el resultado espectacular. Es una victoria totalmente absoluta de la ingeniería sobre la emoción. Para ponerlo en perspectiva, si ustedes hubieran invertido su capital en un fondo indexado tradicional que sigue al S&P 500, habrían perdido más del 7% de su dinero durante este mes.
Si hubieran invertido en el Nasdaq, la pérdida sería superior al 10%. Si hubieran buscado refugio en Bitcoin, habrían visto su portafolio reducirse casi a la mitad. Y si hubieran llegado a confiar en fondos de cobertura tradicionales, muchos de ellos reportaron pérdidas del doble dígito debido a posiciones apalancadas que salieron mal. Para nuestros inversores más antiguos, este resultado es la confirmación de lo que ya todos saben. Nuestra consistencia no depende de que el mercado suba. Para nuestros nuevos inversores que quizás entraron con temor viendo las noticias en la televisión, este es el momento que entiende que realmente qué es LASA Global. Pero muchos se preguntarán cómo logramos esto. No fue suerte, no fue adivinar hacia dónde iría el mercado. Fue la ejecución impecable de nuestra estrategia intradía. Mientras muchos fondos tradicionales compraban acciones y esperaban que subieran, nuestra tecnología entra y sale del mercado miles de veces. No nos importa si el S&P 500 termina el día un 2% abajo. Lo que nos importa son las microfluctuaciones que ocurren durante ese día. Nuestra inteligencia artificial detectó la volatilidad extrema, ajustó automáticamente los paralelos de riesgo, redujo la exposición en los momentos de mayor incertidumbre geopolítica y extrajo pequeñas fracciones de rentabilidad en los rebotes técnicos. El costo operativo del 1.36% refleja la intensidad de procesamiento y ejecución que requirieron nuestros servidores para poder navegar este mar de volatilidad. En días normales, nuestros servidores procesan millones de datos. En días de guerra, procesan miles de millones. Cada noticia sobre bombardeos, cada declaración de la Casa Blanca, cada movimiento en el precio del petróleo era procesado en milisegundos por nuestros modelos para poder ajustar las exposiciones al riesgo en tiempo real. Esta capacidad de reacción instantánea es lo que marca la diferencia entre proteger su capital y también poder llegar a perderlo. Y el fondo de emergencia del 0,08% sigue fortaleciendo nuestro escudo protector, llegando así a asegurar que siempre tengamos liquidez disponible para cualquier eventualidad. Este fondo es como un seguro. Esperamos no necesitarlo nunca, pero si llega el momento, estaría ahí para poderlos proteger. Quiero hacer una comparación que creo que les dará mucha perspectiva. Si tomamos el rendimiento acumulado del primer trimestre del 2026, estamos hablando de un 15,70% neto en 3 meses. Es más de lo que muchos fondos de inversión tradicionales entregan en un año completo en condiciones normales. Y lo hemos logrado en el trimestre más volátil y peligroso que hemos vivido como empresa. Quiero que todos ustedes sientan la tranquilidad de saber que su capital no está a merced de los titulares de noticias, que mientras otros inversores no pueden dormir pensando en qué pasará mañana con el estrecho de Hormuz, ustedes tienen la tecnología que trabaja incansablemente, adaptándose segundo a segundo. Este 4.98% no es solo rentabilidad, es paz mental. Es la demostración empírica de que nuestra estrategia de intradía funciona, es constante y es extraordinariamente resiliente ante la adversidad. Los 2 meses pasados hemos hablado profundamente sobre estrategia macro y gestión de riesgo. Hoy quiero llevar esa conversación a un paso mucho más allá, porque realmente es fundamental que todos, desde el inversor que lleva años con nosotros hasta el que ingresó el día de ayer, entiendan el terreno en que estamos pisando. Muchos de ustedes se unieron a la familia LASA Global durante 2023 o 2024 e incluso 2025. Esos años fueron lo que en finanzas llamamos el inicio de un bull run, o también llamado mercado alcista. Fue una época totalmente dorada. Vimos a Bitcoin pasar de los $16,000 a romper la barrera de los $70,000 y eventualmente llegar a su máximo histórico de los $127,000 en el 2025. Vimos también a empresas como Nvidia subir más de un 800% impulsadas por la fiebre de la inteligencia artificial. Vimos al S&P 500 encadenar 3 años consecutivos de ganancia de doble dígito, algo que rara vez ocurre en la historia. En un mercado alcista, cuando todo sube, es fácil sentirse un genio de las inversiones.
Nuestra tecnología, por supuesto, brilló con intensidad durante ese periodo, capturando liquidez masiva y entregando resultados totalmente increíbles. Pero la realidad de los mercados financieros es que los ciclos cambian. Lo que sube eventualmente tiene que corregir. Y lo que estamos atravesando desde inicios del 2026, exacerbado ahora por la guerra, es un mercado bajista o bear market. Quiero ser brutalmente honesto con todos ustedes. Un mercado bajista es completamente normal. Es parte del ecosistema natural de las inversiones. Desde el año 1929 hasta el día de hoy, el S&P 500 ha experimentado más de 25 mercados bajistas. Algunos duraron unos meses, otros duraron algunos años, pero todos, absolutamente todos, eventualmente se recuperaron. Esto es un ciclo tan natural como las estaciones del año. Nadie, absolutamente nadie, tiene una bola de cristal para saber exactamente cuándo el mercado tocará su punto máximo o cuándo puede llegar a tocar fondo. Las crisis geopolíticas, las guerras, las pandemias, los shocks inflacionarios son variables que siempre existirán. Lo que realmente importa no es predecir cuándo vendrá la próxima crisis, sino estar preparado para cuando llegue. Lo que verdaderamente es emocionante es que a pesar de estar inmersos en mercados bajistas, a pesar de la sangre en las calles de Wall Street, hemos logrado mantener rendimientos positivos y también muy superiores al promedio del mercado. Mientras el S&P 500 acumula pérdidas de más del 7% en lo que va del año y mientras Bitcoin ha perdido más del 40% desde sus máximos históricos, nosotros llevamos un acumulado del 15,70% neto positivo en el primer trimestre del 2026. Esa es la diferencia entre una estrategia tradicional y una estrategia de ingeniería financiera avanzada. Queremos que todos ustedes sean conscientes de que el riesgo existe. Invertir conlleva riesgo, pero la diferencia entre apostar y hacer ingeniería financiera radica en cómo te comportas cuando llega el invierno. En un bull run cualquiera puede ganar dinero. En un bear market es donde se separan los aficionados de los profesionales. Y los resultados de este mes demuestran, sin lugar a duda, en qué lado de esa línea se encuentra Lasa Global. Cada vez que el mercado entra en pánico y los índices caen, recibimos la misma pregunta de algunos inversores. Si saben que el mercado está cayendo por la guerra, ¿por qué no operan en short? Esto es una pregunta realmente lógica, pero la respuesta es el pilar fundamental de nuestra supervivencia y el éxito. Y hoy voy a explicarles por qué el short selling es una de las prácticas más peligrosas del mundo financiero y por qué está estrictamente prohibida en la ingeniería de Lasa Global. Para aquellos que no lo saben, operar en short significa pedir prestadas acciones que no tienes, venderlas al precio actual, esperar que el precio caiga, comprarlas más baratas, devolverlas y quedarte con la diferencia. Suena genial la teoría, ¿verdad? Ganar dinero mientras el mundo arde. Pero aquí está la trampa mortal. Cuando tú compras un activo, tu pérdida máxima es del 100%. Si inviertes 1.000 y la empresa quiebra, pierdes 1.000. Fin de la historia. Pero cuando operas en short, tus pérdidas son matemáticamente hablando ilimitadas. Si vendes en corto una acción a $10 y de repente una noticia hace que suba a 100, a 500 o a 1.000, tienes que comprarla a ese precio para poder devolverlas. Una operación puede llegar a aniquilar un fondo entero en cuestión de minutos. Y no estoy exagerando. La historia está llena de cementerios de fondos de inversión que se creyeron más listos que el mercado operando en corto. ¿Recuerdan ustedes a Melvin Capital? Era uno de los fondos de cobertura más prestigiosos de Wall Street, manejando $12.5 billones. En enero del 2021 apostaron en corto contra una pequeña empresa llamada GameStop. Los inversores minoristas se organizaron. El precio subió violentamente, lo que se conoce como un short squeeze. Y Melvin Capital perdió el 53% de su valor en un solo mes, pasando de 12.5 billones a 8 billones en semanas. Y esto
eventualmente tuvieron que cerrar sus puertas para siempre. Nuestra estrategia intradía no brilla apostando a la destrucción. Está diseñada desde su nacimiento para poder operar microtransacciones en escenarios de pequeñas fluctuaciones al alza. Operar a la baja es extremadamente riesgoso. Los costos de pedir prestado el activo pueden saltar del 20% al 85% de la noche a la mañana y los margin calls podrían devorar nuestros fondos de reserva en cuestión de minutos ante un rebote totalmente inesperado del mercado. Imaginen estar operando en corto durante esta guerra y de repente se anuncia un alto al fuego sorpresa. El mercado subiría un 5% en un minuto y las posiciones en corto serían aniquiladas instantáneamente. Ese es el riesgo inaceptable. En LASA Global, la protección de su capital es sagrada, es intocable. Jamás expondremos el patrimonio de 30.000 familias a un riesgo de pérdida ilimitada solo por intentar exprimir unos puntos extras en un mercado bajista. Preferimos la consistencia segura de nuestra microoperación al alza que la ruleta rusa del short selling. Sé que algunos de ustedes podrían pensar, pero si el mercado está cayendo, ¿no es obvio que va a seguir cayendo? Y la respuesta es no. Nunca es obvio. El mercado es irracional por naturaleza. Puede estar cayendo durante semanas y de un momento a otro, en un tuit del presidente, un anuncio de alto al fuego o un dato económico inesperado puede hacer que rebote un 5% en cuestión de minutos. Y si estás en corto cuando eso sucede, el daño es catastrófico y totalmente irreversible. Nuestra filosofía es clara. No necesitamos apostar a la destrucción para poder generar valor. Nuestra tecnología está diseñada para encontrar oportunidades en las microfluctuaciones del mercado, independientemente de la dirección general. Esto es un enfoque mucho más conservador, sí, pero es un enfoque que nos ha mantenido rentables durante cada crisis que hemos enfrentado. Y eso, familia, no tiene precio. Si miramos la historia financiera reciente, nos daremos cuenta de que la crisis no son solo la excepción, son la regla. En 2008 vivimos la gran recesión. El sistema financiero global estuvo a punto de colapsar por las hipotecas subprime y el S&P 500 cayó casi un 57%, tardando casi 6 años en recuperarse por completo. Millones de personas perdieron sus casas, sus ahorros y su futuro. En el 2020, la pandemia del COVID-19 borró un 34% del valor del mercado en cuestión de semanas, llegando así a generar el pánico más rápido de la historia moderna. En el 2022, la inflación descontrolada y la subida agresiva de tasas de intereses por parte de la Reserva Federal nos hundieron en otro mercado bajista severo, con caídas del 25%. Y ahora, en el 2026, enfrentamos una guerra que ha sacudido los cimientos de la economía global. LASA Global abrió sus puertas al mercado minorista en el 2023, pero nuestra historia viene de mucho más atrás. Durante muchos años operamos exclusivamente en mercados privados y hemos atravesado múltiples crisis. Hemos visto el pánico de cerca y debo ser transparente con todos ustedes. En nuestros inicios, no todos los años fueron positivos. Nuestra estrategia original era de largo plazo y sufríamos los embates del mercado como todos los demás. Pero la crisis es la mejor maestra. Desde el 2023 hasta el día de hoy, hemos sometido nuestra tecnología a una evolución radical. Hemos perfeccionado nuestra metodología intradía precisamente para hacerla resistente a estos shocks macroeconómicos. Transformamos un sistema que dependía de la dirección del mercado y un sistema que se alimenta de la volatilidad del mercado. El resultado de esa evolución es lo que están viendo el día de hoy. En medio de guerra en el Medio Oriente, con el petróleo por las nubes y los índices colapsando, hemos mantenido rendimientos sólidos y además de esto positivos. La pregunta que todo inversor debe hacerse hoy es, ¿qué prefiere? ¿Un fondo tradicional que les da un 15% anual cuando hay sol, pero les quita un 30% cuando llueve? ¿O una tecnología que se mantiene firme, prudente y rentable incluso cuando caen las bombas?
Estamos preparados para la crisis porque fuimos forjados en ellas. La tormenta del mes de marzo no nos tomó por sorpresa. Era exactamente el escenario para el cual nuestros ingenieros han estado preparándose durante los últimos 3 años. Recuerden algo fundamental. En los primeros años de operación, cuando trabajábamos con estrategias tradicionales a largo plazo, nuestros rendimientos promediaban entre el 8% y el 15% anual. Eran buenos números, pero estábamos completamente expuestos a los vaivenes del mercado. Si el mercado caía, nosotros caíamos. Si había crisis, nosotros sufríamos. Hace 4 años tomamos una decisión que cambió todo. Adaptamos la inteligencia artificial como el corazón de nuestra operación y hace 3 años comenzamos a monetizarla, a ponerla al servicio real de todos nuestros inversores. Y los resultados hablan por sí solos. Pasamos de rendimiento del 8%, 15% anual, a entregar un 74-85% neto en el 2025 y a mantener rendimientos positivos incluso en medio de la guerra del 2026. Esa formación no fue casualidad. Fue resultado de miles de horas de desarrollo, de pruebas exhaustivas, de fracasos que nos enseñaron más que cualquier éxito y de una obsesión casi enfermiza para poder proteger el capital de nuestras familias. Hoy podemos decir con orgullo que somos pioneros en el futuro de las inversiones aplicadas con la inteligencia artificial. Y quiero ser totalmente claro, no es solo IA. Es una combinación híbrida de un equipo de expertos humanos con tecnología de IA que se entrena constantemente. Todos nuestros ingenieros supervisan cada modelo, cada parámetro, cada decisión. La máquina propone, el humano valida. Es lo mejor de ambos mundos y es exactamente esa combinación lo que nos permitió navegar marzo con la precisión que vieron en nuestros resultados. Otra pregunta frecuente que recibimos es por qué concentramos nuestra operatividad principal en los índices de Estados Unidos, específicamente en el S&P 500, en lugar de buscar oportunidades en mercados emergentes, acciones pequeñas o altcoins exóticas. Esta respuesta se resume en una sola palabra, que es el oxígeno de cualquier operación financiera a gran escala: liquidez. LASA Global no es un trader minorista operando $1,000 desde su casa. Somos una institución que mueve millones de dólares en operatividad diaria. Cuando tú manejas ese volumen de capital, no puedes arriesgar ni un solo centavo en activos de baja capitalización o mercados estrechos. Si intentamos entrar o salir con millones de dólares en una acción pequeña, nuestro propio movimiento alteraría el precio en nuestra contra. Y en ese caso de pánico, podríamos quedarnos atrapados sin nadie que nos compre en ese instante. El S&P 500 representa a las 500 empresas más grandes y sólidas de los Estados Unidos. Empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia. Compañías que mueven la economía mundial. Este índice tiene un volumen de negociación diario que supera los 500 billones de dólares. Es, sin exageración, el mercado más líquido, profundo y eficiente del planeta Tierra. Esa liquidez masiva es lo que permite a nuestros algoritmos entrar y salir del mercado en fracciones de segundo, llegando así a ejecutar miles de operaciones sin alterar el precio y también garantizando que siempre, absolutamente siempre, habrá una contraparte para nuestra operación. Piénsenlo así. Es como la diferencia entre intentar vender una casa en un pueblo de 500 habitantes versus venderla en Nueva York. En el pueblo podrías tardar meses en encontrar comprador. En Nueva York hay miles de compradores listos en cualquier momento. Nosotros operamos en el Nueva York de los mercados financieros, pero hay una razón tecnológica aún más profunda. Nuestra inteligencia artificial no improvisa. Los modelos que utilizamos tienen millones de parámetros de entrenamiento específicos para cada activo. El S&P 500 tiene décadas de datos históricos limpios, precisos y también estructurados. Nuestra IA ha devorado años de información sobre rotación sectorial, comportamiento en crisis, reacciones a datos macroeconómicos
y patrones de volatilidad en este índice totalmente específico. Es cierto que estamos explorando y entrando gradualmente en otros activos como minerales, mercados asiáticos y criptomonedas de alta capitalización. Nuestro objetivo a largo plazo es poder llegar a diversificar nuestra operativa para ofrecer aún más estabilidad y grandes oportunidades. Pero quiero ser claro y transparente, estos modelos aún están en fase beta, llevan meses de entrenamiento y backtesting, pero aún no cumplen con nuestros estándares de seguridad. Y en LASA Global tenemos una regla de oro que es innegociable. A menos que se cumplan cientos de reglas de confirmación, miles de horas de backtesting exhaustivos y nuestro equipo de ingenieros de el visto bueno o unánime, no operamos con el capital de nuestros inversores. No hay presión comercial, no hay ambición de corto plazo, no hay ego que nos haga saltarnos ese gran protocolo. La seguridad de su dinero siempre estará por encima de cualquier oportunidad de mercado. Nuestros modelos actuales están perfeccionados, afilados como un bisturí para operar en los activos más grandes y líquidos del mundo. Lo hacemos por la seguridad de nuestras operaciones y sobre todo por la protección absoluta de su capital. Llegamos a este punto viendo cómo el mundo tradicional sufre mientras nosotros avanzamos. La conclusión es evidente. Estar fuera de LASA Global en este momento histórico tiene un costo de oportunidad gigantesco. Estamos en un punto de inflexión en el ciclo macroeconómico global. La inversión más inteligente que un ser humano puede hacer hoy no es intentar adivinar qué acción subiría mañana, sino poner su capital a trabajar con una inteligencia artificial que ha sido perfeccionada a través del fuego de múltiples crisis. Lo que tenemos en LASA Global no es un simple bot trader, es una infraestructura de grado institucional. Hablamos de algoritmos propietarios entrenados específicamente para análisis macroeconómico y gestión de riesgo dinámico. Para los más técnicos no usamos indicadores básicos. Utilizamos arquitecturas avanzadas de Machine Learning como modelos Xbox, LightGMB. Estos son frameworks de inteligencia artificial extremadamente potentes que procesan árboles de decisiones en paralelo. Mientras un humano analiza un gráfico, nuestros modelos LightGMB están evaluando millones de parámetros correlacionales ocultas y también datos macroeconómicos en cuestión de milisegundos. Estos modelos no solo miran el precio, analizan el sentimiento de las noticias en tiempo real, la liquidez del libro de órdenes, las correcciones entre el petróleo y el S&P 500, los flujos de capital institucional, los movimientos en el mercado de opciones y ajustan dinámicamente nuestras exposiciones al riesgo antes de que el ojo humano siquiera registre el movimiento en la pantalla. Para darles un ejemplo correcto de este mes, cuando el 26 de marzo se reportó el bombardeo de la fase aérea Isfahan, nuestros modelos detectaron el cambio en el flujo de órdenes del S&P 500 en menos de 200 milisegundos, antes de que la mayoría de los traders humanos siquiera leyeran el titular de la noticia. Nuestra IA ya había reducido la exposición al riesgo y también ajustando los parámetros de operación. Esa velocidad de reacción es la diferencia entre proteger su capital y sufrir grandes pérdidas. Y el software no es nada sin el hardware adecuado. Todo este ecosistema está impulsado por chips de IA de última generación de NVIDIA, alojados en servidores dedicados de alto rendimiento que procesan petabytes de información histórica y todo esto en tiempo real. Es una potencia computacional que hace apenas 5 años era exclusiva de los fondos de cobertura más grandes de Wall Street y que hoy LASA Global pone al servicio de sus 30,000 familias. Hemos invertido millones en infraestructura tecnológica para asegurar que nuestra latencia sea mínima y nuestra capacidad de procesamiento sea máxima. Esa es nuestra ventaja injusta. Esa es la razón por la que podemos entregar un 4.98% neto en el mes que el mundo temblaba por una guerra. Familia, hemos sobrevivido a marzo. No solo hemos sobrevivido, hemos prosperado. Hemos desafiado a la guerra, a la inflación y al pánico de los mercados y hemos salido con resultados positivos.
Pero en LASA Global no nos conformamos. Mientras nuestros algoritmos operan las 24 horas, nuestro equipo de cientos de personas siguen trabajando totalmente incansable en decenas de mejoras tecnológicas. También seguimos optimizando la latencia de nuestros servidores, seguimos refinando nuestros modelos de Machine Learning y también seguimos construyendo la infraestructura financiera del futuro. Quiero adelantarles algunas cosas que se vienen para los próximos meses. Estamos trabajando en mejoras significativas en la interfaz de nuestra aplicación. Queremos que la experiencia de cada usuario sea cada vez más personalizada, más intuitiva y más informativa. También seguimos avanzando en los estados de cuenta descargables, una herramienta que sabemos que muchos de ustedes han solicitado y que está en las etapas finales de desarrollo. A nivel de infraestructura, estamos fortaleciendo nuestros servidores de respaldo. La experiencia de este mes nos confirmó que nuestra arquitectura de triple redundancia funciona perfectamente, pero siempre hay espacio para mejorar. Nuestro objetivo es que, sin importar lo que pase en el mundo, nuestra operación no se detenga ni un solo segundo. Y a nivel deportivo, seguimos firmes con nuestro compromiso. Ya llevamos 3 años consecutivos patrocinando eventos de running en toda Latinoamérica y este 2026 no será la excepción. Cada año nuestra presencia es mayor, nuestro impacto es mucho más visible y nuestra comunidad también mucho más fuerte. Porque creemos que la disciplina del deporte es la misma disciplina que aplicamos en las inversiones: constancia, preparación y resistencia. También quiero mencionar que nuestras 3 oficinas que están en Medellín, Bogotá y México siguen operando a toda capacidad. El equipo de cientos de familias que conforman LASA Global trabaja todos los días con la misma pasión y dedicación que el primer día. Cada ingeniero, cada asesor de nuestro soporte, cada persona en nuestro equipo entiende que detrás de cada número hay una familia real con sueños reales. Y esa conciencia es lo que nos hace diferentes a todos. Espero que este informe más extenso y más profundo de lo habitual les haya brindado claridad absoluta sobre nuestros procesos y sobre cómo enfrentamos la crisis. Quiero que cuando acaben de ver este video sientan la certeza de que están respaldados por un equipo que vive y respira por proteger su patrimonio. A los nuevos inversores, bienvenidos a la familia. Han llegado en un momento que les permitirá ver de primera mano cómo operamos bajo presión. Y a los que llevan años con nosotros, gracias. Simplemente gracias. Sin ustedes, nada de eso sería posible. Seguimos creciendo juntos, cada día más sólidos, cada día más preparados y cada día más agradecidos de tenerlos en esta familia. Para concluir este extenso informe, quiero dejarles una reflexión personal. En tiempos de paz, cualquier barco parece seguro. Es en la tormenta donde se prueba la calidad del astillero. Marzo del 2026 ha sido una de las tormentas más severas que hemos enfrentado como empresa. Y nuestro barco no solo no se hundió, sino que avanzó a toda vela. La guerra, la inflación, el pánico institucional son factores que destruyen portafolios tradicionales todos los días. Pero aquí en LASA Global hemos construido algo totalmente diferente. Un ecosistema donde la volatilidad no es nuestro enemigo, es nuestro combustible. Donde el miedo al mercado es simplemente otro dato que nuestros algoritmos procesan para tomar mejores decisiones. Sé que muchos de ustedes vieron las noticias este mes y sintieron preocupación. Es completamente natural. Somos humanos, pero quiero que sepan que detrás de cada número que les presenté el día de hoy hay un equipo de más de cientos de personas que no han dormido tranquilos hasta poder llegar a asegurarse de que cada operación, cada ajuste de riesgos, cada decisión algorítmica estuviera protegiendo su patrimonio. No les voy a decir que nunca habrá meses difíciles, eso sería totalmente irresponsable. Pero lo que sí les puedo decir es que nuestra tecnología está diseñada, entrenada y ejecutada para poder proteger su capital por encima de todo. Y para encontrar la rentabilidad en los lugares donde el ojo humano solo ve caos. A veces me preguntan, Giovanni, ¿no te da miedo cuando ves estas crisis?
Y mi respuesta siempre es la misma. No me da miedo porque sé exactamente qué hay detrás de nuestra operación. Me daría miedo si no tuviéramos la tecnología que tenemos, pero sí les confieso algo. Lo que sí siento es una responsabilidad enorme. Cada noche cuando reviso los números del día, pienso en las 30.000 familias que depositaron su confianza en nosotros. También pienso en el padre que invirtió sus ahorros pensando en la universidad de sus hijos, en la madre soltera que busca un futuro mejor, en el jubilado que quiere que su dinero realmente trabaje para él. Esa responsabilidad es lo que nos mantiene despiertos, lo que nos hace revisar cada línea de código, cada parámetro de riesgo, cada decisión operativa. No es solo el dinero lo que manejamos, son sueños, son esperanzas, son futuros. Familia, nuevamente gracias por estar aquí. Gracias por quedarse hasta el final de este informe. Gracias por ser parte de algo que trasciende los números y las gráficas. Somos una comunidad, somos una familia y juntos hemos demostrado una vez más que no hay tormenta que pueda detenernos. Nos vemos en el próximo informe. Cuídense mucho, abracen a los suyos y recuerden algo muy importante. El futuro se construye con decisiones inteligentes tomadas el día de hoy. Con gratitud y mucho respeto para todos ustedes, Giovanni Escobar.